En esta etapa vamos a ver la preparación del paciente, sobre todo si es un paciente sistémico, si tiene algún problema como una hipertensión, un hipertiroidismo, una diabetes, y es necesario preparar al paciente antes de la cirugía. Así como es necesario preparar al paciente con un desartraje, con las eliminaciones de las raíces que están en boca antes de proceder a una cirugía electiva. ¿Saben lo que es una cirugía electiva, no? Una cirugía que se programa. No es una cirugía que entra de emergencia, se programa. Una pieza impactada se programa, es una cirugía electiva. La mayoría de cirugías que hacemos nosotros son cirugías electivas. No entramos a hacer cirugía de emergencia. Si fuera cirugía de emergencia, sí, no se tendría que considerar nada de la profilaxis, ni del traje, ni la eliminación de focos, ni el enjuagatorio con clorexina. ¿Correcto? Entonces, en este sentido, está indicado el preoperatorio de los pacientes. Bien. Entonces, la definición de lo que es un preoperatorio vendría a ser los estudios que se hacen en el paciente antes de la cirugía, ¿no? Y dentro de ellos tenemos los exámenes o estudios complementarios. Perdón, creo que nos bajamos. Disculpe. Los estudios o los exámenes complementarios son muy importantes en el preoperatorio. La evaluación del riesgo que representa en cada paciente al traumatismo de la intervención quirúrgica. Cada cirugía tienen que considerar ustedes como un traumatismo. La intervención quirúrgica es un traumatismo, por eso que se tiene que ser lo más ligeramente posible, ¿no? O sea, a veces hay cirujanos que por tener más facilidad de hacer las cosas hacen incisiones muy grandes, o a veces hacen osteotomías más allá de lo que es normal, ¿no? Entonces ese traumatismo va a tener una reacción inflamatoria. Entonces lo que se quiere aquí es que ese riesgo de la intervención quirúrgica, ese riesgo del trauma sea lo mínimo. Ya eso depende de quién, del cirujano y del asistente también, porque hay asistentes y asistentes a veces quieren separar el carrillo como si el paciente estuviera anestesiado con un general, ¿no? Y lo separan para que vea, doctor, no, está bien, pero no le vas a maltratar mucho, ¿no? Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto sí, el riesgo o el traumatismo de la intervención quirúrgica se puede disminuir tanto por el cirujano como por el asistente, ¿correcto? Nadie más. Y la importancia del diagnóstico, ¿no? Entonces la importancia del diagnóstico es que no podemos realizar intervenciones quirúrgicas si no sabemos cuál es el diagnóstico de la patología, ¿no? Eso ya está claro. Preparación del paciente. ¿Qué tipo de preparación requiere el paciente? Una preparación física, una preparación psíquica y una preparación medicamentosa, ¿no? La preparación física significa que esté en el mejor momento posible desde el punto de vista de su salud, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer intervenciones en pacientes que vienen con resfriado, con gripe. No, todo es un achismo. Está prohibido realizar intervenciones, las que nosotros hacemos, en pacientes en cualquier día durante su resfrío o durante la gripe. ¿Por qué? La respuesta es simple. Claro, porque inmunológicamente está disminuido. Entonces, más el trauma de la cirugía, más el estrés y todo lo demás, ese paciente puede hacer muchas complicaciones. Preparación psíquica. A veces el paciente es necesario que tenga una cita antes de la cirugía con el cirujano, para que lo conozca, para que empiece a establecer una relación de amistad, para que vaya preguntando sus dudas,
¿no? Porque es diferente de esa manera que de frente ven un paciente y abre la boca, te pongo la anestesia y listo, ¿no? Entonces hay diferencias. Esa preparación psicológica o psíquica va a depender de la manera como le hablen al paciente. Si usted le habla muy rápido, el paciente, uy, para apurado, ¿cómo me hará mi cirugía? Si le hablan así medio dudoso, uy, este paciente, no, nada que ver, ¿no? Entonces, así hablen, así usted tiene que demostrar que las cosas la están haciendo bien, ¿no? Incluso cuando hay complicaciones. Yo lo he pasado, o sea, complicaciones al principio, en mis primeros años de especialista. Tranquilo, todo está bien, todo está controlado, y ni yo estaba controlado. Pero tiene que transmitirle seguridad al paciente, tiene que decirle, tranquilo, ¿no? No pasa nada, ¿no? Porque si usted se pone nervioso, imagínate lo que le transmiten al paciente. Uy, ¿a dónde venir? ¿No? ¿Por dónde llegaba? Entonces, eso es muy importante, la preparación psíquica del paciente. A veces, incluso algunos recomiendan que en esta preparación tengan ustedes en su sala de espera una música, hay músicas que son relajantes, música clásica son muy relajantes, entonces, y hay varias que sí están científicamente demostrado que demuestra que tiene el mismo efecto que el diazepam. Entonces, previa a la cirugía, en su sala de espera, pues, su música suavecita, como para que lo relaje unos 5 minutos, ya pasa más suavecito el paciente para que ustedes puedan operar. O incluso en la misma, ¿cómo se llama? En la misma sala o en el mismo consultorio, también pueden tener ese tipo de música para que trabajen tranquilos, ¿no? Que se quede dormido el paciente, pero no el cirujano. Preparación medicamentosa. Generalmente aquí la preparación medicamentosa, si hablamos para una preparación para que esté más tranquilo, le ponemos de un ansiolítico, ¿no? Generalmente los ansiolíticos ahora están indicados más que nada por eso. No vale darle al paciente ansiolíticos pues, por un mes, 20 días, porque de todas maneras siempre causa adicción, aunque le digan que no, sí, siempre causa adicción. Es un paciente que va a necesitar estos ansiolíticos para dormir, por ejemplo. El paciente no duerme, no se va a curar con ansiolítico, es lo mismo. Un paciente que está con dolor de una muela no se va a curar con analgésico, tiene que ir a la causa. Igual acá, si no duerme es porque hay algún problema, un estado de depresión, alguna patología psíquica o psiquiátrica que tiene que evaluarle el especialista, ¿no? Bien, analgésicos. Es discutible, aunque hay cierta balanza que opina que es mejor colocar el analgésico preoperatorio. Es decir, si nosotros vamos a hacer una cirugía de una tercera molar, mejor es colocar un analgésico antes de la intervención quirúrgica con el objetivo de que eleve un poco el umbral del dolor, ¿no? El analgésico va a elevar un poquito el umbral del dolor de tal manera que frente a un estímulo tendría que ser un estímulo mayor para que pueda sentir dolor. Esto, la balanza, por eso digo, hay en la experiencia clínica quienes, yo hasta ahorita estoy dudando, porque hay pacientes que sí es efectivo esto y hay pacientes que no, que por más analgésico igualito, ¿no? O sea, lo importante es una buena anestesia truncular y una buena preparación, pero sin embargo se los manifiesto porque algunos colegas piensan que sí tienen la seguridad de que les hace efecto. Entonces lo pone, ¿con qué anticipación? Antes, unos 5 o 10 minutos antes de la intervención quirúrgica. Y generalmente el analgésico que se utiliza para este tipo de cirugías es el ketorolac. En primera opción, en segunda opción es el ketoprofeno. Son los dos analgésicos que más se usan en este sentido. También podemos señalar dentro de la preparación medicamentosa el uso de antibióticos, ¿no? En el uso de antibióticos ¿en qué momento podemos usarlo? ¿O cuándo debería usarse antibióticos antes de la cirugía?
¿Toda infección requiere medicamento? Por ejemplo, tengo una pulpitis crónica, una periodontitis crónica y voy a hacer la extracción de la pieza. ¿Tengo que darle antibiótico antes? ¿No? ¿Por qué? Porque es una infección crónica. El antibiótico no le hace nada. Si fuera una infección aguda, sí. Sí requiero primero darle antibiótico unos 2 o 3 días y después proceder a la extracción. En la crónica no, excepto que el paciente esté inmunodeprimido o inmunocomprometido, como por ejemplo el paciente diabético, el paciente con lupus, el paciente anémico. A esos pacientes sí estoy en la obligación de darle antibiótico. Otro tipo es en los pacientes que tengan marcapasos o que tengan ¿cómo se llama? Válvulas de plástico que le hayan insertado, o que tengan malformaciones en la válvula del corazón, porque ahí es al que al ingresar el estreptococo justamente busca estos plásticos, esta válvula, para ocasionar una enfermedad que se llama endocarditis bacteriana. En esos pacientes sí obligado hay que prepararlos con antibiótico antes de la cirugía. ¿Correcto? Bien. Elección del tipo de anestésico, búsqueda de circunstancias, premedicación y preparación del paciente. En primer lugar, el tipo de anestesia se refiere a... Hay algunas anestesias que tienen vasoconstrictor y hay otros que no tienen vasoconstrictor, ¿no es cierto? En principio, la única razón de usar los medicamentos sin vasoconstrictor son en pacientes que son geriátricos, ¿no? O sea, que tienen avanzada edad, 1, y 2, en los pacientes con arritmia cardíaca, ¿no? Son las dos principales indicaciones para el uso de un anestésico sin vasoconstrictor. Para el paciente diabético, no. El paciente diabético puede recibir anestésico, excepto que ustedes quieran, que está contraindicado, colocarle un anestésico intrasectal, es decir, en la encía y el hueso, ¿no? Como para que haya una isquemia, que no me agarró bien la anestesia. Ese tipo de anestésico, si lo quieren hacer, tiene que ser sin vasoconstrictor. Pero una troncular, una infiltrativa en un paciente con diabetes, no va a haber ningún problema si lo hacen con vasoconstrictor. ¿Correcto? En el paciente hipertenso, por ejemplo, el paciente hipertenso está permitido realizar exodoncias hasta por un máximo de 2 cartuchos, ¿no? No más. Si requieren más anestesia por A o por B motivo, tendrían que usar un anestésico sin vasoconstrictor. ¿Correcto? Bien. En las enfermedades cardiovasculares, en la hipertensión, acabamos de decir, ¿no? El paciente hipertenso generalmente es un paciente que es muy estresado o tiene mucha ansiedad. Esos dos factores son los que levantan más la presión que el anestésico en sí. Entonces lo que hay que buscar en el manejo de estos pacientes es más bien tranquilizarlos, ¿no? Y en el hipertenso, generalmente ustedes tienen que tener en sus consultorios su tensiómetro, porque así le digan, no, sí, ya estoy controlado, ¿no? Tienen que tomarle la presión, ¿no? Y justamente un paciente que llega al consultorio
por primera vez, lo conocen y ustedes está prohibido hacerle tratamiento de exodoncia la primera vez. Tiene que ser la segunda o la tercera para que agarre un poquito más de confianza el paciente, ¿no? Entonces, en el hipertenso muchas veces va a subir la presión, pero la presión máxima. ¿Y cuándo sube? Cuando está estresado. Entonces un paciente que viene, le toma la presión y está, por ejemplo, 180/80. La máxima está muy alta, pero la mínima no, para la edad del paciente de repente está bien. Entonces, ¿qué hacen? Esperan que descanse media hora en la sala de espera y le vuelven a tomar la presión. Le vuelven a tomar, si disminuyó, proceden a hacer la extracción. Pero si no disminuyó, sí ya tienen que mandar al paciente a que le hagan una reevaluación desde el punto de vista cardiológico o del médico internista para regular esa presión arterial. ¿Correcto? Bien, una pauta aquí: en los tratamientos en los hipertensos debe demorarse lo menos posible, menos tiempo que en cualquier otro paciente, ¿no? En la angina de pecho, igual, el anginoso es un paciente que muestra realmente dolor por un problema ya en las coronarias, ¿no? Entonces, ese paciente también tiene que tener cuidado con los vasoconstrictores. Entonces, también un paciente con historia de angina de pecho tiene que usar anestésicos sin vasoconstrictor. ¿Qué anestésicos sin vasoconstrictor conocen y que tengan mejor efecto que la lidocaína? La metildocaína. Muy bien, ¿en qué porcentaje? Al 3%. Correcto. Bien. En el infarto agudo del miocardio, si a un paciente ha tenido un infarto agudo del miocardio, por lo general, después del tratamiento que tenga el paciente, por lo menos tiene que pasar unos 6 meses para que ustedes puedan realizar algún tipo de cirugía. Si está antes de los 6 meses, olvídense de hacerle cualquier tipo de tratamiento, ¿no? Generalmente también lo que hay que observar que el paciente con infarto siempre le van a dar vasodilatadores y anticoagulantes. Es otro factor también que tienen que tener en cuenta. Ya el paciente, no, yo he tenido infarto, ¿hace cuánto tiempo? Hace tanto tiempo, 5 meses, entonces tienen que fijarse esas dos cosas, ¿no? Uno, que no esté en el tiempo. 2, que es un paciente que recibe anticoagulante. Y cuando un paciente recibe anticoagulante, nosotros tenemos que trabajar en una escala. No sé si ustedes conocen lo que es el INR. El INR es una estandarización para saber si nosotros... generalmente lo usa el cardiólogo, pero ¿para qué? Para saber qué tan anticoagulado está. Normalmente, de acuerdo a la patología, trabajan en 2.5, 3.5, hasta 4 veces día. Pero para nosotros, ¿no? En un paciente común y silvestre, el INR debe ser 1. Y nosotros podemos trabajar hasta con 2.5 de INR. Si tiene más de 2.5, ya tienen que hablar con su cardiólogo para que disminuya la cantidad de anticoagulantes, ¿no? Generalmente la warfarina, lo que le dan, lo disminuyen, generalmente una semana antes de la cirugía ya le están disminuyendo, o lo eliminan y le dan otro tipo de anticoagulante que sea con menos efecto, y ya ustedes pueden actuar. Eso es lo que hay que fijarse siempre en el paciente que haya sufrido un infarto agudo del miocardio. La endocarditis bacteriana es una enfermedad que ya lo hemos dicho, está caracterizada por la invasión de estreptococos. Entonces cualquier herida, incluso un destartraje que ustedes hagan, pueden tranquilamente causar una endocarditis bacteriana si al paciente no le dan un antibiótico previo. ¿Y cuál es ese antibiótico previo? Que nos va a prevenir de una infección de este tipo. Sí, puede ser simplemente amoxicilina. Y generalmente la dosis preventiva es de 3 gramos de amoxicilina
1 hora antes del procedimiento. Si es vía oral, 2 horas antes del procedimiento. ¿No? Con eso, tranquilamente, ustedes pueden hacer un procedimiento, una extracción simple, un desastraje, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el paciente con endocarditis bacteriana. Los portadores de válvulas protésicas igual, tienen que ser tratados igual, ¿no? Si ya tienen el antecedente de que un paciente tiene una válvula protésica de plástico, tiene que igual darle antibiótico terapia profiláctica. Los que tienen marcapaso artificial, los que hay que estar al tanto, es que no le pongan ningún tipo de placas a tierra, como el electrocauterio, le ponen placas a tierra y lo que va a hacer en el marcapaso es alterar, ¿no? Eso tienen que tener presente, ¿no? Si el paciente usa marcapaso. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, en las enfermedades endocrinas, en los pacientes diabéticos tipo 1 y tipo 2, ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el 2? El 1 es insulino dependiente, ¿no? Y el tipo 2 es la diabetes más común, ¿no? Que generalmente dan medicamentos vía oral para que puedan controlarse. En la diabetes, ¿cuál es el problema? Tanto en la 1 como en la 2. No, ¿cuál es el problema en el paciente? Ya, la mayoría me dice, no, tiene su sistema inmunológico bajo. Ya, pero ¿dónde está el problema fisiológico? ¿Qué cosa se vuelve lento o a veces no hay? No, eso ya lo sabemos. A ver, un paciente diabético tiene una infección aquí. ¿Por qué razón? No reacciona tan rápidamente como otros con fiebre, con aumento de la temperatura local. No reacciona así. ¿Por qué? Y por esa razón nosotros tenemos que llevarle con antibióticos. Pero ustedes tienen que saber por qué. Cuando hay una infección, una inflamación, ustedes saben los pasos de los leucocitos, ¿no? ¿Qué pasa con los leucocitos? ¿Qué hacen? Primero se ponen pegados a la pared del vaso, ¿no es cierto? Eso para ellos está anulado o lo hacen muy lento. Mientras que un paciente normal en 20 segundos se ponen en la pared del vaso, en el paciente diabético demora mucho más tiempo. Ese por un lado, se llama el efecto de migración. Luego de pasarse de ese vaso al otro lado, también demora o está alterado. Entonces, ese es el proceso que debemos identificar. Y para hacer fagocitosis o para detectar los microbios, también se demora. Entonces, imagínense ustedes un paciente diabético que no tiene esa reacción, no tiene esa respuesta. Entonces, hay que ayudarlo con antibióticos. Entonces, la falla del paciente con diabetes es esa. Y por lo tanto, sí, al paciente diabético tenemos que darle antibióticos antes de la cirugía. Hasta incluso a veces después de la cirugía, de acuerdo al grado de la cirugía que hayamos tenido. ¿Correcto? Bien. En el paciente diabético también tenemos que tener cuidado en lo que es la coagulación postoperatoria, ¿no? Porque a veces hacen ellos hematomas fácilmente. Entonces si hacemos una cirugía, tenemos que dejar los puntos bien herméticos y con mucho cuidado de que no quede espacio muerto. Es decir, colocarle gasas, colocarle venda elástica, para que no haya espacio muerto y no se presenten los hematomas en el diabético. En el hipertiroidismo, ¿cuál es el problema? En el hipertiroidismo se caracteriza porque el paciente es delgado y también porque el paciente tiene los latidos cardíacos acelerados, ¿no? Y eso es lo que tenemos que jugar. Si un paciente con latidos cardíacos acelerados de repente se descompensa, hace su crisis de hipertiroidismo, y la crisis de hipertiroidismo es aumentar el latido. Imagínense ustedes un paciente que sea hipertiroideo, de repente su crisis y le han puesto anestésico con vasoconstrictor.
hay que tener mucho cuidado. Entonces, el paciente con hipertiroidismo tiene que estar compensado totalmente, o sí o sí. Si no, no lo atiende. ¿Sí? Ese es el problema. No es hiperparoidismo, es hipotiroidismo. En el hipotiroidismo, lo contrario del hipertiroidismo, el problema es la fragilidad, porque los que tienen hipotiroidismo pueden contraer una infección, ¿no? Entonces siempre a un paciente con hipotiroidismo, siempre así en la cirugía esté limpia, tienen que indicarle antibióticos. ¿Sí? Antibióticos. Generalmente los antibióticos son la amoxicilina, ¿no? El paciente asmático. Generalmente el paciente asmático está caracterizado por paroxismo típico de disnea con sibilancia. ¿Saben ustedes reconocer lo que es una sibilancia en el pulmón, no? Un silbido. La sibilancia significa que hay un bronco espasmo, ¿no? Un bronco espasmo. Con constricción, justamente los bronquios pequeños, eso es lo que nos produce una sibilancia. Y generalmente una sibilancia o le dan corticoides por vía inhalatoria o le dan por vía sistémica, ¿no? Y en una cirugía, los niños o los pacientes que sufren de esto siempre tienen que llevar su inhalador. Y generalmente por prevención se le hace inhalar, ¿no? Un par de puff antes de proceder a la cirugía. ¿Ya? Bien. Expiración prolongada por estrechamiento bronquial, ya. Bueno, eso es cuando le hacen una espirometría. A todo lo que le hacen una espirometría y tienen una, a la hora de inspiración es pequeña y la expiración es más prolongada, esos pacientes están probablemente en broncoespasmo, ¿no? En el paciente con asma, aparte del cuidado que tienen que llevar su broncodilatador o su inhalador, también tienen que tener cuidado que se presente en el momento un broncoespasmo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen si hay un broncoespasmo? ¿Qué necesitamos ahí? La nebulización, si es que tuvieras en tu consultorio, sería excelente. ¿No la tienes? El inhalador, hemos dicho del paciente que lo tenga, ¿no? Pero si sucede una complicación mucho más severa. Endovenoso, ¿ya? Endovenoso. ¿Qué cosa endovenosa? Exacto. Corticoide por vía intramuscular o por vía endovenosa, ¿no? Para liberar esa acción. En el asmático sobre todo, ¿no? Entonces es muy difícil a veces atender a los pacientes asmáticos. Acá hay una clasificación de la ASA para clasificar el estado de salud del paciente con el cual nosotros vamos a realizar las intervenciones quirúrgicas. ASA 1, o también cuando nosotros pedimos un riesgo quirúrgico, en realidad es un riesgo cardiológico, porque es el cardiólogo el que después de evaluar determina cómo está, en qué estado cardiológico está. Y generalmente el paciente, lo ideal es intervenir a pacientes con ASA 1, que tengan un riesgo 1, ¿no? Es decir, que el paciente esté sano. Un ASA 2 significa que tenga un paciente con una enfermedad sistémica. Aquí me ha puesto leve, pero en realidad es una enfermedad sistémica. Leve es decir en inicio, ¿no? Que no tenga complicaciones, como por ejemplo un paciente con hipertensión. Compensar es un ASA 2, ya no es un ASA 1, por más que diga, no, yo estoy bien, me tomo la presión, pero tomas medicamentos. Ya es un problema sistémico, ¿no? Otro problema sistémico también puede ser considerado como ASA 2, un paciente simplemente que tenga diabetes tipo 2. Ya es un paciente sistémico, ¿no? Y así podemos hablar, pero cuando ya tiene más de una enfermedad sistémica, ya no es un ASA 2. Más de una enfermedad sistémica es un ASA 3. También es un ASA 3 cuando la enfermedad ya está complicada. Acá le decimos sistémica grave. Es decir, un hipertenso que adquirió su diabetes y encima tiene una arritmia.
es un ASA 3. Por más que está medicado, sí, pero ya es un ASA 3, ¿no? Entonces lo consideramos ahí. ¿Y qué limita su actividad pero que no resulta discapacitante? Claro, puede no limitar su actividad, es decir, puede trasladarse, todo, ¿no? Pero eso significa que no está discapacitado. O sea, discapacitado es aquel que ya tiene que trasladarlo en una silla de ruedas, ¿no? Pero el que no está discapacitado no significa que no haya ningún problema. Sí, si que tiene más de 2 sistémicas y está con complicaciones, ya es un ASA 3, definitivamente. Un ASA 4 es cuando la enfermedad sistémica ella es discapacitante y supone un riesgo constante para su vida. Un ejemplo de ASA 4 sería un paciente con ACV, ha tenido un accidente cerebrovascular, ¿no? Producto de una complicación de una hipertensión, y además de eso tiene otras complicaciones como una nefropatía, también ha sufrido un infarto, ¿no? Estas discapacitantes, y todo lo que tiene está poniendo en riesgo ya su vida, solamente por el problema que tiene. Imagínense ese paciente, ese tipo de paciente ustedes no pueden atender para nada. Lo ideal es atender a un ASA 1 y a un ASA 2. Y un ASA 3 siempre y cuando tengan las interconsultas de los especialistas que nos diga que está compensado. Y cada especialista también va a dar su sugerencia. No te excedas de 3 cartuchos de anestesia, ¿eh? O no te excedas más de 120 miligramos de tal cosa, o no uses analgésico del tipo tal. Siempre hay sugerencias que nosotros tenemos que manejar, ¿correcto? Y por último, el ASA 5 ya es el paciente moribundo. Si entra a sala, o vive o muere. Mejor que tiene la posibilidad de que pueda vivir, ¿no? Sí. Realmente en nuestra especialidad no hay eso. No, sí, en cirugía maxilofacial sí hay, ¿no? Un paciente que entra con una hemorragia terrible por una arteria, ya entra chocado porque ha sangrado demasiado, ya ese paciente está moribundo. O le salvamos la vida con unidad y apretándole la arteria, o se muere. Mejor que entre en ese estado, ¿no? Es un ASA 5. Bueno, como ustedes podrán saber, el ASA 1 es lo ideal de pacientes que nosotros debemos de atender, ¿no? Luz verde para todo. El ASA 2 parece una enfermedad sistémica leve, están sanos pero presentan ansiedad extrema y miedo a la odontología. Son mayores de 60 años o son pacientes embarazados. No es cierto que solamente... la ansiedad sí, la ansiedad extrema y el miedo generalmente son en pacientes gerontos, más de 60 años, sí tienen ese problema, tienen ya cierto miedo, cierta ansiedad, y que es necesario identificarlo y tratarlo antes del procedimiento, ¿no? Las pacientes embarazadas también están consideradas dentro del ASA 2. ¿Por qué razón? Ustedes saben que una paciente embarazada está considerada como si fuera inmunodeprimida. ¿Saben? Claro. Entonces, y por esa razón está considerada dentro de un ASA 2. ¿Correcto? Otros ejemplos, tenemos pacientes con alergias medicamentosas, pero no solamente a uno, sino a varios medicamentos. Es el típico paciente atópico, que es alérgico a algún antibiótico, es alérgico a algún analgésico. Entonces el paciente es un riesgo, ¿no? Entonces es un ASA 2, ¿no? Los pacientes con hipertensión, también ya hemos dicho, como cualquier sistémico, lo diabético tipo 2, con epilepsia controlada, ¿no? Con asma controlada, todos ellos son ejemplos de ASA 2, ¿correcto? ¿A partir de qué semana se puede atender a una paciente gestante? Generalmente la paciente gestante se debe atender por problemas para el feto, es en el segundo trimestre. Segundo trimestre. Es decir, a partir del cuarto, quinto y sexto mes. Nada más.
Y ahí no hagan nada, ni antes ni después. Antes porque le va a dañar al feto. Cualquier medicamento así digan que no pasa nada, puede pasar, ¿no? Pero no sabemos, de repente es algo mínimo, pero pasó por un medicamento. Por eso que en el primer trimestre la gestante no debe recibir nada, ni anestesia siquiera. Ese es un concepto, ¿no? Recién al segundo mes, cuando ya está formado el feto, es que pueden colocarle algunas drogas como las anestesias, ¿no? Algunos medicamentos como el paracetamol, antibióticos como la amoxicilina solamente, ¿no? Y lo demás con pinza, solamente siempre y cuando esté en riesgo la vida de la misma gestante, ¿sí? Y en el tercer mes, ¿por qué no? Porque pueden inducir a un adelanto del parto. Así es, ¿ya? ASA 3. Entonces, un ejemplo de ASA 3, paciente con diabetes insulino dependiente bien controlado, con enfermedad tiroidea sintomática, hipo o hipertiroidismo. Bueno, acá en el primero debe ser un insulino dependiente no bien controlado, ¿no? Que si bien controlado es un ASA 2, ¿sí? Estado posterior a un infarto de miocardio después de 6 meses sin complicaciones, no, antes de los 6 meses acá, ¿no? Antes de los 6 meses es considerado un ASA 3 a un paciente que necesita una cirugía, ¿no? Un accidente cerebrovascular con hipertensión, damos el ejemplo del ACV con hipertensión, una epilepsia no controlada, también es un ASA 3, un asma mal controlada, una angina de pecho sintomática y una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué estos son ASA 3? Porque cualquiera de ellos se puede complicar fácilmente con otro sistema, ¿no? Sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema renal, ¿no? Esa es la razón. ASA 4 ya manifiestan signos y síntomas de su problema o problemas médicos, así esté en reposo, padecen de un problema que es más importante que el tratamiento dental planificado. Claro, un ASA 4 pues primero tiene que tratarse el problema, si no lo detectan, y lo detectan ustedes, pues, por ejemplo, no hay un paciente que tenga varios problemas, ¿no? Que sea hipertenso, le toma la presión, está con 180/90, es diabético, tiene 200 de glucosa, ¿no? Y de repente también el examen de orina sale que tiene una nefropatía. Ya tiene varios sistemas comprometidos. Ustedes antes de tratarlo tienen que decirle primero hágase sus controles, vaya un médico internista que lo evalúe y recién después de ello viene al consultorio, ¿correcto? Y ejemplo de ellos tienen la angina aguda, el preinfarto, menos de 6 meses de un infarto o accidente cerebrovascular, la hipertensión arterial no controlada, las arritmias no controladas, las epilepsias no controladas, la diabetes tipo 1 y tipo 2 no controlada. Y el ASA 5 es un paciente hospitalizado pero con una enfermedad ya terminal, ¿no? Puede ser oncológico o puede ser desde el punto de vista, por ejemplo, un paciente con una afección en el pulmón, una fibrosis pulmonar, es una enfermedad terminal, en donde el pulmón empieza a ponerse como cartón. Va a llegar un momento en que solamente va a tener que respirar por un tubo, y aún así va a llegar un momento en que ya no va, ese pulmón ya no va a ni dilatarse ni a contener. Es una enfermedad terminal, ¿no? Ejemplo, tumores malignos en fase terminal, enfermedad cardíaca no compensada, enfermedad pulmonar terminal, enfermedad renal hepática infecciosa en fase terminal. Esta enfermedad renal hepática son los pacientes que son dializados y que en un momento ya se contaminan y hacen una hepatitis, ¿no? Son enfermedades renales hepáticas. Bien, hasta ahí nos quedamos. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto.